Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar continuando con la clase de administración financiera y los análisis vertical y horizontal. Habíamos visto en clases anteriores cómo desarrollar el análisis vertical correspondiente a un determinado periodo y habíamos hecho el año 1 y posteriormente dejamos para que puedan trabajar o practicar ustedes el año 2. Ahora vamos a trabajar sobre vamos a trabajar en la evolución horizontal de este trabajo o de este ejercicio. Para eso iniciamos de la siguiente forma. Primeramente hay que entender un detalle que es muy importante a la hora de hacer los análisis. Generalmente nosotros tenemos que el año 1 está primero y posteriormente el año 2, quiero decir, está primero. En esta posición acá está el año 2 generalmente y acá está el año 1. Cuando se hacen estos análisis financieros generalmente se aplica de esa manera y se hacen comparativos con relación al año anterior. ¿Qué sucede? Si yo necesito analizar una cantidad de periodos superior a 2, sucede que se me vuelve un poco más complicado visualmente tener que analizar en ese formato. Y entonces se aplica este formato que es el 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que analizo 5 periodos. Y el 5 va a ser el más actualizado y el otro va a ser desde la base que vamos a tener, el periodo base de donde inicia. De dónde inicia el análisis o la analogía respectivamente. Pero como les digo, para una presentación financiera generalmente se aplican solamente dos columnas, o sea, dos periodos. Y cuando se trata solamente de dos periodos, esto me hace más fácil visualmente cómo. Y que la primera columna sea la columna actualizada. Y eso hace que pueda trabajar bien y directamente sobre eso. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión con el formato del tipo varios periodos de analogía. O sea, vamos a analizar varios periodos, vamos a hacer un análisis horizontal de un montón de periodos, por más que tengamos solamente dos periodos, vamos a utilizar ese formato. ¿Para qué? Para que se pueda entender esta explicación, simplemente para eso. Bueno, nosotros podemos tener que el año 1 es el año 2000, el año, como nosotros estamos ahora en el 2020, en agosto de 2020, por más que yo haga esta explicación, o sea, las presentaciones ya se hacen en marzo y en abril de todos estos análisis, solamente que mi explicación estamos en fecha 3 de agosto ahora y por eso eh, o sea, los periodos de presentaciones hace rato que pasaron todos, pero ahora recién estoy explicando por la clase, ¿verdad? Independientemente de que pasaron todos ya y de que ya estemos en agosto, el año actual para nosotros va a ser el año 2019 porque estamos en el 2020. ¿Y por qué no analizamos ya el 2020? Y porque todavía no cerramos el periodo. Habíamos hablado ya que el periodo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y mientras no cerramos el periodo va a ser insuficiente el análisis. Podemos analizar comparativamente hablando mes versus agosto 2000, no, mejor agosto estamos iniciando y todavía no terminamos el mes, pero sí podemos comparar, por ejemplo, julio 2020 versus julio 2019. Ese tipo de comparaciones generalmente de análisis lo hacen muy seguidamente las empresas para
las ideas estimativas o para los objetivos estimativos que se van a plantear. Entonces, esto sí se puede hacer, porque nosotros vamos a analizar el periodo. Y esto hace que también, evidentemente, se pueda desprender de este análisis el mismo estudio que podemos hacer de manera mensual. O sea, como les había inicialmente dicho, o sea, como les había explicado anteriormente, que julio 2020 versus julio 2019 y julio 2018. Y se puede hacer ese tipo de análisis. O sea, el mismo procedimiento podemos aplicar. Entonces, vamos a tener que el año 1 es el año 2018 y el año actual va a ser el 2019, va a ser el año 2. Entonces, ¿cómo yo hago este análisis o este estudio particularmente? Y lo hago de la siguiente forma. A ver si esto puedo. Creo que voy a colocar así. Ah, no. Perdón. Bueno, acá vamos a analizar. Acá vamos a hacer los resultados. ¿Cuál es la fórmula que se aplica en este caso? Año 2 dividido año 1 y posteriormente multiplicamos por 100, ¿verdad? Y necesitamos ver año 2 dividido año 1 para saber si evolucionamos o no. Y justamente eso, por eso nos dice evolución horizontal. Si evolucionamos o en todo caso retrocedimos, ¿verdad? Si nos retrasamos o evolucionamos. Esto es importante a la hora de medir ciertos números y que vamos a ir explicando posteriormente. Ahora bien, voy a explicar, vamos a hacer el procedimiento que inicialmente mencionaba. Año 2 dividido año 1. Entonces vamos a tomar, ¿y por qué vamos a tomar el año 2? Porque nosotros necesitamos tomar el número actual para conocer si realmente nos pudimos proyectar, pudimos evolucionar o no evolucionamos, nos pudimos mantener simplemente o inclusive nos quedamos un poco atrás, o sea que tuvimos un retroceso en todo caso. Entonces, el procedimiento es lo siguiente: año 2 dividido año 1 por 100, solo eso, por 100. Hay que multiplicar de vuelta por 100 y acá me dice es igual a 100. Acá, este es un detalle importante que hay que tener en cuenta también. Acá yo había colocado, por ejemplo, año 2 dividido año 1 es igual a 100. ¿Y por qué es igual a 100? Porque voy a sacar en porcentaje. O de lo contrario puedo colocar por 100 para poder determinar el porcentaje. Entonces, vamos a colocar por 100 para que se entienda mejor, ¿verdad? Entonces, por una X voy a colocar, cuando en realidad ese no es lo que se utiliza para desarrollar el ejercicio o la operación. Y ahora vamos a aplicar los métodos para los cálculos que vamos a hacer para la operación. Es igual, suma esto, abrimos de vuelta un paréntesis. Entonces, esto, año 2 dividido año 1, cerramos paréntesis, por 100, cerramos, y esto es igual a el 76%. ¿Cuál es mi unidad base acá en este caso? Y es el 100%. Y esto me indica que particularmente 24% tuvimos un retroceso del 24%. Eso es a la hora de hacer el análisis. O sea que 24% menos tuvimos de ingreso en caja en el periodo actual. Y sobre este número es importante trabajar. Lo ideal es que pudiéramos evolucionar, que pudiéramos proyectarnos en un porcentaje.
independientemente del margen o del grado de porcentaje que pudiéramos hacer, por lo menos utilizar ese 1% de manera evolutiva. Cuando nos mantenemos en el mismo porcentaje, por lo menos salvamos la situación, pero la idea es superar siempre ese porcentaje. Y ahí se desprende de vuelta diversas características que empiezan a ser un poco subjetivas a veces a la hora de analizar. Mis objetivos planteados van a ser siempre muy altos y eso va a hacer que tenga que proyectarme con mucha fuerza y con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Entonces, este es el resultado. ¿Cómo yo lo hago con la calculadora? Y sencillamente así, si yo no tengo para, o me cuesta aplicar la fórmula dentro de Excel, o no tengo Excel en realidad, sino que más bien estoy en el cuaderno, entonces puedo utilizar sencillamente la calculadora haciendo este procedimiento. 800, que es el año 1, año 2 dividido año 1, y esto es para tomar en cuenta nomás, ¿verdad? Si yo necesito ver cuánto es mi evolución actual, yo necesito tomar el año actual siempre primero y dividir con el siguiente, con el año anterior, siempre con el año anterior. Entonces yo veo 800 dividido 1.050.000, esto me da igual a 0,76 como yo necesito tomar en porcentaje. Voy a encontrar que es el 76%. 76% de mi año base, ¿cuánto era? Y era 100%. Esto me indica que el 24 ingresó en mi caja 24% menos en el último año, y eso necesito corregir efectivamente, porque como les dije, lo ideal sería una evolución porcentual por encima de mi base. Posteriormente vamos a analizar, y este es el análisis que se hace en todas las cuentas, y que posteriormente también se va a notar en las subcuentas que vamos a tener, en los subtítulos que vamos a tener, tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Tanto el activo corriente como el activo no corriente, perdón. Entonces vamos a hacer el mismo trabajo para todos. Vamos a aplicar la misma fórmula en este segundo, que va a ser es igual a suma, y esto que es el año 2 dividido año 1, o año 2 año actual dividido año 1 año anterior, va a ser, cerramos, multiplicamos por 100, cerramos, y esto va a ser de esta manera. O sea que vean solamente en este punto que caímos inclusive hasta el 86% de caída en inversiones, y esto generalmente, bueno, vamos a ver con la calculadora. Saqué la calculadora, pero vamos a volver a encontrarnos para poder trabajar. Y acá tenemos que vamos a hacer mediante la calculadora, ¿verdad? Vamos a utilizar, entonces va a ser 100.000 dividido 700.000 es igual por 100. Y efectivamente 14% caímos. No, mejor. Caímos 86%. ¿Y por qué 86%? Y porque mi base es 100%. Acuérdense que mi base es 6%. Y esa operativa es lo que necesitan conocer. Esa es la operativa que necesitan conocer. Ahora bien, vamos a poner créditos. Vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a trabajar con crédito, que es año actual, que es año anterior, año 2, que es año actual,
año 2, que es año actual, dividido año 1, que es año anterior, por, cerramos este paréntesis, por 100, siempre para encontrar el porcentaje. Y encontramos de que efectivamente tenemos 130%. Acá hay un detalle muy importante para tener en cuenta. Si es que tenemos en cuenta el año base, que es 100, esto significa que aumentamos el 30% de nuestro crédito. O sea que en el último año estuvimos aumentando el 30% de nuestro crédito. O sea que ¿y por qué aumentamos el 300? Y vean solamente cómo existe una combinación en ese sentido. O sea que este resultado podría ser una derivación de qué cosa y de que no ingresamos tanto efectivo como para poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como vendimos mayormente a crédito, esa diferencia que nos faltó en caja y en banco, en disponibilidad, se fue todo a crédito. ¿Por qué? Porque concedimos más mercaderías a crédito y eso hizo posible que haya una reducción en mi disponibilidad y aumente mi crédito. Ven estos análisis que voy haciendo comparativamente. Es igual, suma, y dividimos año 2 o año actual dividido año 1 o año anterior por 100, y vamos a encontrar que es el 76%. Por lo tanto, a ver, hicimos un cálculo que estaba equivocado acá. Entonces vamos a hacer 3.800.000, que es el año 2 o año actual, dividido 5 millones, que es el año anterior, el año 1, el año anterior, me da 76. Y esto multiplico por 100 y efectivamente me da el 76%. Ahora yo puedo analizar, o sea que en bienes de cambio, en mercadería, esto significa que ingresó menos mercadería. Y aquí existe el siguiente análisis, y que es muy importante a la hora de tener en cuenta. Ven cómo, ¿por qué tuve menos ingreso en disponibilidad? Porque otorgué mayor cantidad de crédito. O sea que hubo gente que llevó mercaderías, más gente que llevó mercaderías el último año a crédito que al contado. Eso influenció en la disponibilidad que puedo tener dentro de mi empresa. Y cuando yo otorgo, y esto es muy importante también saber, que cuando yo otorgo una cantidad superior de créditos, hace posible que yo no tenga una liquidez inmediata para poder adquirir prontamente de vuelta mis mercaderías. Y eso hizo, posiblemente ese fue el resultado de esta decreciente de vuelta existente en el último año con relación a las mercaderías. O sea que compré menos mercadería que el año anterior. Y como digo, ese puede ser todo generalmente yo digo que es una combinación de sucesos que se derivan o se desprenden de los demás acontecimientos. Entonces, el que haya concedido una cantidad de crédito, y capaz que esa concesión de créditos fue para poder alcanzar el objetivo, porque también tiene otra derivación el no alcanzar el objetivo. Entonces, es una combinación y análisis de varias
de varias alternativas y de varios procedimientos y de varios acontecimientos. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, y como ya les había mencionado, queriendo alcanzar el objetivo, tuvimos que conceder en un mayor porcentaje mercaderías a crédito. Entonces vinieron la gente, nos llevaron la mercadería y no nos pagaban en efectivo, sino que nos quedaban debiendo y que nos van a pagar este año, van a terminar de pagar por esas mercaderías. Al no pagarnos y quedarse debiendo, no recibimos no recibimos efectivo. Eso hace que no tengamos liquidez inmediata. ¿Para qué? Liquidez inmediata, y es necesario siempre para las oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque varias veces nosotros no podemos conseguir a crédito las mercaderías, necesitamos únicamente pagar en efectivo, y más todavía seguramente si se trata de algún tipo de promoción o oportunidad de mejor costo en nuestras mercaderías. Entonces, al no tener esa liquidez, no pudimos obtener de manera inmediata un porcentaje importante de mercaderías que teníamos en el año anterior. Eso provocó esa diferencia, y ahí ven como una serie de acontecimientos se derivan varios resultados. De una serie de acontecimientos se derivan varios resultados. Ahora, yo necesito analizar cuánto participa, o sea, mi activo corriente actual, cuánto es con relación al año anterior. Y eso voy a aplicar de la siguiente forma. Voy a aplicar la misma forma, que va a ser el mismo formato o el mismo cálculo año 2 o año actual dividido año 1 o año anterior por 100 para obtener en porcentaje. No cerré perdón, igual me sacó, creo, sí, igual, ya me corrigió automáticamente. Entonces 88%, y esto podemos verlo en la calculadora si efectivamente es así, ¿verdad? 8.750.000, que es el año actual, dividido 9.850.000. Esto me da igual por 100 siempre, y esto me da 88%. Efectivamente es así. Entonces, un momentito, me van a guardar un segundito. Continuando entonces con esto, podemos ver de que tenemos bienes del activo fijo también, y los bienes del activo fijo son bienes del activo fijo. Continuando con los bienes del activo fijo, vamos a continuar con el total activo no corriente. Este total activo no corriente, vamos a aplicarlo la misma fórmula que es año anterior, que es 9.500.000 menos 7.200.000, y me da como resultado este porcentaje. Nosotros vamos a utilizar siempre la misma fórmula, por lo tanto vamos a tener que el activo 131% ingresó superior al año anterior. Actualmente, en el último año, superior al año anterior, 31% más ingresó. Esto significa que nosotros compramos bienes del activo fijo, y acá explica también una situación muy particular, que no solamente intervino el hecho de que no tenga mucha disponibilidad en caja, la falta de compra de mercadería, sino que también se utilizó en inversiones del activo fijo, y eso hizo posible que tenga un ingreso de 30% superior. Ahora, en bienes intangibles vamos a tener que el resultado es 60%, o sea que 40% menos tuvimos en eso.
efectivamente o directamente relacionado con la operatividad. El activo no corriente, en el total activo no corriente tengo un 30% superior. Si yo analizo esta situación, efectivamente debe de ser así, porque ese es el resultado que se dio entre estos dos análisis. Para que podamos ver que tuvimos 22% menos del total activo corriente y 30% más del total activo no corriente. Activo corriente 22% menos y activo no corriente 30% más. Eso significa que efectivamente no estamos tan mal así como nos venía planteando el activo corriente en sus resultados. Se nota que se está haciendo un trabajo bastante equilibrado, o sea, por lo menos estamos pudiendo mantener la situación. Y esto vamos a observar con el total activo. ¿Y por qué con el total activo? Y porque aplicando la misma situación, o sea que vamos a hacer de vuelta. Para medir cuánto evolucionó el total activo del año actual, año 2 año actual, que va a ser 18.370.23 dividido 17.250 es igual por 100. Acuérdense que siempre es por 100 y me da que es 106%, o sea que 6% más evolucionamos con relación al año anterior, 6% más, y eso es muy importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque independiente a la situación que podamos, a la relación que podamos tener, este es algo que nosotros, el activo, nosotros podemos, por más que sean activos fijos, yo puedo convertir eso de manera inmediata en dinero vendiendo esos artículos. O sea, es importante que nuestro activo haya evolucionado. Y ahora vamos a estudiar sobre los pasivos. Vamos a tratar de aplicar la fórmula a todo esto para que efectivamente ya no sea tan extenso el video. Y como ustedes ven, en proveedores, en total pasivo, nosotros tenemos 7 millones y tenemos el año actual tenemos 6.700.000 y el año anterior tenemos 7 millones. Como ven, se nota acá una caída, ¿ven? Acá 7 y acá 6.700. Este es el año actual y este es el año anterior. Se nota una caída y esa caída es del 5%, del 4% me indica acá. Y efectivamente que la misma caída va a tener en el resultado activo porque es la única cuenta que tenemos en el total pasivo corriente. Y acá también en el total pasivo no corriente tenemos una sola cuenta y podemos analizar también si hubo caída o no hubo caída. Y para eso vamos a ver 2 millones en el año actual y 1.400.000 en el año anterior. Y como ustedes bien observan esto, hubo un aumento o una evolución en las deudas, o sea que pasamos a deber más de lo que debíamos anteriormente. Y a largo plazo, en el corto plazo disminuyó nuestra deuda, disminuyó 5% de nuestra deuda, pero a largo plazo aumentó un 42%. 42% aumentó a largo plazo. Y es mucho en realidad lo que aumentó. Es mucho en realidad lo que aumentó. Pero si nosotros vemos, al final termina siendo positivo esto porque la inversión a largo plazo te da una oportunidad de cumplir con tus obligaciones. Te da oportunidad de tratar de hacer frente a tus obligaciones.
esa es la mejor palabra aplicada. Por lo tanto, este 103%, lo que yo necesito hacer particularmente en esta situación es lo siguiente, que es analizar cómo mi total activo está frente a mi total pasivo. Mi total pasivo está frente a mi total activo. ¿Por qué? Porque mi total activo es lo que realmente representa el valor real de lo que podría ayudarme a obtener beneficios. Si yo analizo y comparo esto, yo tengo un aumento en mi activo del 106% y un aumento de mi pasivo en el 3%, o sea que un 3% superior aumentó en mi activo. ¿Esto qué significa? Y es muy importante analizar desde ese punto, ¿verdad? Que este crecimiento no repercute directamente en el préstamo o en la deuda que accedimos a este largo tiempo. O sea que parte de esa deuda, o sea que seguramente que este crecimiento en parte fue producto de esta deuda, pero no totalmente. Y eso es muy importante. Seguramente fue resultado de un beneficio. Este aumento del activo fue resultado de un producto de un beneficio en porcentaje. Estos tipos de análisis es muy importante realizar, ¿no? O sea que no solamente fue producto, el aumentar el activo no solamente fue producto entonces de la generación de una ampliación de la deuda, sino que más bien también esto fue parcial y se complementa con un beneficio que pudimos haber obtenido en ese año. O sea que la aplicación de estos fondos, del aumento de estos fondos, fue producto o origen del financiamiento de una deuda y también mediante una deuda, del financiamiento mediante una deuda y del financiamiento mediante una ganancia o beneficio que pudimos haber obtenido. Acá yo puedo aplicar la misma fórmula siempre. La misma fórmula siempre voy a estar aplicando, que es siempre que se trata perdón, que se trata siempre del año 1 dividido año 2, o sea, año 2 dividido año 1 por 100. Y como acá bien se nota, no hubo diferencia entre los dos. Y ven como cuando el resultado es igual o se conservan los valores, tenemos como base 100. Y notamos que efectivamente lo es así. Esto significa que mantuvimos por lo menos. Y esto es algo muy interesante también, porque la idea es no estar por debajo del 100. En la reserva ocurrió la misma situación, no mantuvimos 1.200.000, 1.200.000, ¿ven? 1.200.000 dividido 1.200.000 por 100 es 1 y por 100 va a ser 100. Entonces acá lo que tuvimos una variación y efectivamente va a ser así, porque la revalorización de los bienes siempre se va a ir produciendo en la medida que vayamos avanzando en un cierto periodo. Entonces tuvimos 2.400.000 dividido 1.650.000 por 100 y me da 149%. 49% más crecimos en este rubro o en esta cuenta. 49% más, que es una relación particularmente bueno. Ahora vamos a hacer el siguiente cálculo. Primeramente vamos a calcular el patrimonio neto, cuánto creció, y creció 109%. Eso siempre es interesante porque el patrimonio neto representa fondos propios para la organización, fondos propios, fondos míos.
En realidad, como dueño, yo hablo como dueño, fondos propios. Patrimonio neto siempre representan los fondos propios. A partir de ahí, ahora vamos a calcular el último, que es de 17,250. Ya vamos a calcular ya todo el balance general y efectivamente vamos a calcular también el total pasivo más el total patrimonio neto, si creció o aumentó. Y nosotros podemos observar que el año 2 o año actual es de 18.370.000, y el 17.250.000 es el año anterior o el año 1, y ya podemos notar de que creció efectivamente o de que evolucionó. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos tener en cuenta es, lo que nosotros necesitamos en realidad saber es en qué porcentaje evolucionó esto. Y para eso vamos a aplicar siempre la misma fórmula, que va a ser suma es igual, vamos a abrir año 2 o año actual dividido año 1 o año anterior, cerramos por 100, acuérdense que siempre es por 100, y esto me da como resultado 106%. O sea que crecimos 106%, pero acá me da como resultado 106%, y será que esto está bien, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta lo siguiente, que acá yo tengo un crecimiento en fondos propios de 9%. Esto es igual a y debe de ser igual al total de mis activos. ¿Y por qué? Porque efectivamente que para que mi balance esté correctamente, mi total activo siempre tiene que ser igual al total pasivo más patrimonio neto, y por esa razón siempre van a tener los mismos resultados. Ahora bien, lo que yo necesito analizar es que por qué crecimos este 6% actualmente, y por qué aumentó nuestros fondos propios, aumentó también nuestras deudas, pero estos fondos propios, resultado de que se haya ampliado mi activo, que representa generalmente mis bienes, en mayor porcentaje de mis bienes, porque tengo derecho también integrado dentro de esto. El que se haya ampliado mi activo es resultado de que haya accedido a una deuda a largo plazo y que haya tenido beneficios propios. Por eso aumentó mi fondo propio, porque hubo un beneficio también. Es importante remarcar todos estos puntos para poder entender, y eso me da, esta es la forma en que se analiza, por ejemplo, el balance general. Voy a tratar de cortar ya para no hacerlo tan extenso este video, y esta es la forma en que se analiza. En la próxima clase, en la siguiente clase, vamos a analizar mejor el estado de resultados. Vamos a analizar también su evolución horizontal, y espero que haya sido bastante comprensible, y en todo caso, si no fue muy comprensible, primeramente quiero pedir disculpas porque durante la presentación de mi video se me presentaron algunas comunicaciones relacionadas a mi actividad laboral, y tuve que necesariamente observar del nivel de urgencia que podría tener cada comunicación, y eso hizo que de repente seguramente esté un poco desconcentrado, pero de igual manera al recomponerme o al reconectarme pudimos colocar todo en orden. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos en la próxima.